Hola, buenos días a todos, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Qué tal ese inicio de PyCon? Qué bueno. Gracias equipo PyCon por la introducción. Hoy queremos hablarles entonces de un poco de detalles de la inferencia causal y cómo se hace la experimentación en Mercado Libre, donde trabajamos, pero también en otras empresas tech. Rápidamente la agenda, arrancamos con una introducción para que estemos todos hablando en la misma página, qué es la causalidad, por qué es importante y cuáles son los retos en la industria. Queremos pasar con ustedes por 3 casos de usos de empresas reales del sector tech, con casos de usos reales y contar cuáles son los desafíos y las soluciones que esas empresas desarrollan para tener una experimentación a escala y finalmente un cierre y unas conclusiones. Entonces empecemos. La causalidad, definámosla como el poder probar que una acción que yo hago sobre alguna entidad, sobre un usuario, una persona, cualquier objeto que yo pueda medir, hace un efecto sobre esa persona, ¿no? Es decir, yo puedo probar que debido a una acción que yo tuve, causó un efecto en una unidad. El poder probar que hay causalidad es vital en la toma de decisiones. Piensen que cada vez que ustedes han tomado una pastilla para aliviar el dolor, lo hacen porque creen que la pastilla causa un efecto sobre ustedes y sus síntomas. Y no es diferente en la industria tech. ¿Qué pasa en la industria? En nuestra industria todo el tiempo se están desarrollando nuevos capabilities, nuevos modelos, nuevos desarrollos, nuevos features, nuevas componentes, cuyo objetivo tiene diferentes fines, pero generalmente es o mejorar las ganancias, mejorar la experiencia del usuario, o a veces varios al tiempo. Y es crucial que las empresas puedan contestar con certeza si efectivamente lo que están desarrollando tiene un efecto sobre los usuarios. Piensen en estos 2 ejemplos. Yo creo que la mayoría somos familiares con Netflix y con Spotify. No sé si han visto estos desarrollos, no sé qué tan recientes o viejos son, pero un nuevo desarrollo como el que tiene Netflix de yo te reproduzco algo aleatorio, o incluso el de Spotify que es yo te doy un aleatorio un poco más inteligente. ¿Ustedes cómo creen que estos nuevos desarrollos efectivamente aumentan las nuevas vistas, la frecuencia, el tiempo de uso, hacen que la gente escuche más música? ¿Cómo probarlo? ¿No? La respuesta es con causalidad. ¿Y cómo se traduce la causalidad en la vida real? Con experimentación aleatoria. La experimentación aleatoria es la única manera que produce certeza estadística de yo poder probar que hay un efecto causal. Repasemos entonces muy rápido cuáles son los principios de la experimentación. Siempre tengo que tener mínimo 2 versiones, ¿no? O 2 tratamientos. Generalmente, en nuestra industria, una versión actual, lo que sería lo que está productivo, y lo que quisiera yo tener como mi siguiente versión, ¿no? Aquí sin el aleatorio, aquí con el nuevo aleatorio. Tengo que tener unos usuarios con los que yo pueda hacer el experimento, los divido aleatoriamente y solo a uno, al grupo asignado le va a mostrar su versión. Si yo caí en la versión actual, aleatoriamente me va a mostrar esto y en la nueva versión esto. Esto es bastante familiar, no sé si les ha pasado que uno actualiza la aplicación o ve que los amigos en cualquier aplicación ya están haciendo nuevas cosas y va uno y abre la aplicación y uno no puede hacerlo. Y uno lo primero que hace es, no, tengo que ir al App Store a actualizarlo y no hay actualización. Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Se me dañó el celular? No, probablemente uno está en un experimento en vivo donde uno cayó en el grupo que todavía no se le muestra la nueva versión. Por tanto, ya definida qué versión se le va a mostrar a cada usuario, se le expone por un tiempo. El usuario siga usando la aplicación o ahora sepa que puede usar la versión inteligente y solamente se va a poder probar la causalidad si después de que pase el tiempo del experimento, yo voy y mido mi KPI aquí, el tiempo de búsqueda, la cantidad de uso de la app, y veo que la nueva versión tiene mejores KPIs que la versión actual. Bueno, estar expuestos realmente al proceso de exponer, randomizar y medir en los experimentos. ¿Me escuchan? ¿Bien? Muy bien, bien. Estar expuestos al proceso de crear los grupos, exponernos al tratamiento y medir esos tratamientos no es algo muy común para nosotros. A pesar de los ejemplos que vimos ahorita, la causalidad ha estado encapsulada en la epidemiología y en la evaluación de políticas públicas a lo largo de la historia. Ahora, dado eso o teniendo ese hecho, ¿cómo hacemos para adaptar la causalidad a nuestra industria que ya sabemos que no es un ambiente estático? Son ambientes cambiantes que no podemos controlar y por lo tanto esto requiere
ciertos retos. El primero de ellos son los sistemas dinámicos. En este momento en la industria los sistemas recopilan petabytes de información y esta información y estas variables suelen tener fenómenos de interdependencia, es decir, estamos hablando de codependencia, estamos hablando de, sí, en general de codependencia de estas variables y a su vez las variables recolectadas presentan relaciones lineales. Estas relaciones lineales son un reto para los modelos de inferencia causal tradicionales que realmente no lo capturan muy bien, no capturan relaciones no lineales de causa-efecto. Luego tenemos el ecosistema de software y creo que esto y sigue en nivel de importancia y es, en este momento, no es integrar un nuevo proceso dentro de una infraestructura de datos requiere de un esfuerzo adicional, es decir, hay que integrar toda la infra de data que tengamos y unirlo con las herramientas de inferencia causal. Estas herramientas, a pesar de lo que todos podemos pensar, realmente no están estandarizadas ni en la academia ni en la industria, a diferencia de otros temas como Machine Learning que podemos ver que realmente sí se encuentran estandarizados. Además, hay un reto y es, no solamente los algoritmos de inferencia causal deben ser precisos, sino que deben ser escalables y eficientes para los casos de aplicación que vivimos en el día a día. Y por último, y uno de los aspectos más importantes, es la experimentación y el despliegue continuo. Todos sabemos que los casos de uso en la industria tech están expuestos a cambios del comportamiento del consumidor, cambios en los mercados, incluso intervenciones tecnológicas, lo estamos viviendo en este momento, una intervención tecnológica muy importante, y es necesario realizar una experimentación continua para adaptarnos a esos cambios. Ahora, vamos con un watch out. Si tenemos experimentación continua, debemos evaluar cómo impacta esa experimentación continua dentro de nuestros usuarios y nuestras unidades de análisis. Si yo expongo continuamente a un usuario, en este caso, por ejemplo, de Spotify y Netflix, a múltiples experimentos simultáneamente, puede que el resultado de un experimento influya en el próximo experimento. Por lo tanto, las relaciones de causa-efecto se pueden diluir fácilmente en nuestras manos y la medición como tal de lo que es una estrategia de experimentación, pues realmente no lo podemos abordar como quisiéramos. Entonces, dados estos retos y que nuestra industria es muy grande, queremos delimitar lo que vamos a ver el día de hoy. Podríamos quedarnos hablando de causalidad todo el día, pero hoy, ¿qué vamos a abordar? Vamos a abordar cuáles son los retos de inferencia causal y A/B testing en la industria, cómo es el diseño experimental, la medición de este tipo de diseño experimental y cuál es el impacto de la medición de experimentos. Que no vamos a ver y ojalá tengamos la oportunidad de conversar otra vez de causalidad en otro momento, pero que hoy no vamos a abordar es la construcción de modelo de uplift y e incrementalidad, que es algo muy importante para un data scientist, la fundamentación teórica de inferencia causal y cómo se aplica la inferencia causal en otras industrias, que no es la industria tech, y por último, decisiones de negocio de cada compañía, porque pues obviamente esto se reserva para cada uno de los equipos que utilizaron el proceso de experimentación. Entonces, dicho esto y abordando estos 3 puntos, vamos directamente a nuestro primer caso de uso. Gracias, Valen. No sé si aquí alguno conoce esta empresa, Globo. Démosle un par de segundos de introducción. Es una empresa de delivery multicategoría europea, es decir, hace reparto de órdenes, de supermercado, de favores, etc., etc. Opera en Asia, Europa y África, en poco más de 25 países y 1.300 ciudades aproximadamente. Y para que se hagan una idea de la escala, ¿no?, de lo que significa el software y la operación en general, se estima que en hora pico se pueden procesar unas 100 nuevas órdenes por segundo en las principales ciudades. Por tanto, estarán de acuerdo conmigo que hay que optimizar un montón de cosas, ¿no?, para que eso sea escalable y a ese volumen de lo que esa empresa opera. Veámonos entonces con un caso dentro de la operatividad. Ellos necesitan continuamente estar optimizando cómo asignan las órdenes, ¿no?, las nuevas órdenes que están entrando, cómo se asigna de la mejor forma, optimizando probablemente una mezcla entre el costo que vale hacer esa orden, el tiempo que va a hacer esa orden, la eficiencia que va a hacer esa orden. ¿Cómo se hace normalmente o cómo la hacen ellos? Una combinación de modelos de optimización, modelos de Machine Learning, donde se estiman los tiempos de ruta y donde luego se trata de optimizar, ok, cómo a esta nueva orden que entró, quién es quizá el mejor repartidor para tomarla, cuándo debería yo asignarle la orden, etc., etc. Por tanto, piensen y párense un segundo como alguien que trabaja en este equipo. ¿Qué le interesa? Cada vez más sacar una versión más óptima, que lo haga mejor que la anterior, que le permita ser más eficiente. Ok, ¿y cómo lo va a probar entonces? Con experimentación.
similar a como hablábamos ahorita con el caso más trivial de Spotify, piensen que yo puedo asignar un grupo de control y decir, las órdenes que voy a asignar de este grupo los voy a asignar con el modelo actual productivo, con el que está. Y voy a tener un grupo activo, un grupo de test, que las órdenes las voy a asignar con ese nuevo modelo que creo por mi desarrollo y por mi trabajo que puede ser mejor. Pero ojo, no hablamos de esto. Cuando el modelo va a cambiar, el modelo no cambia para una orden, el modelo es por ciudad, porque si entran 100 órdenes nuevas por segundo, el modelo coge esas 100 órdenes y las asigna a los N repartidores que hayan disponibles. Eso es un reto. Y es un reto por lo siguiente. Normalmente, en una experimentación, y creo que se nos pasó por obvio, yo lo que quiero modelar lo hago al mismo nivel de lo que quiero analizar. Es decir, yo asigné aleatoriamente en el caso de Spotify a las personas a que vieran una versión u otra y luego voy a analizar los KPIs de esas personas. Bastante sencillo, ¿no? Pero aquí no pasa eso. Aquí yo voy a cambiar el modelo de toda la ciudad y luego sí quiero ver si las órdenes fueron menos costosas, más rápidas, más eficientes, etcétera, etcétera. Piensen en este ejemplo trivial. Este es el de Spotify. Tengo un grupo y los puedo partir aleatoriamente. Una gente para un grupo y otra gente para el grupo de control. Pero aquí no pasa eso, porque yo no puedo partir a una ciudad en dos aleatoriamente. Las órdenes que entraron para la ciudad y yo no puedo generar un diseño aleatorio si el modelo toma todas las órdenes al tiempo. Por tanto, piensen que estas cajas son, en este ejemplo, las ciudades o en más líneas generales cualquier clúster. Yo no puedo dividir a los usuarios dentro de un clúster, por tanto, mi forma más aproximada de hacerlo es, ok, voy a aleatorizar ahora es las ciudades, ¿sí? Voy a decir que unas ciudades, como estas dos de aquí ejemplo, van al grupo activo y estas otras dos se quedan en el grupo control, ¿sí? Y ustedes me dirán, oigan, pero eso viola un principio de la causalidad. Y es que todo lo que hablamos al principio se basa en que las muestras son independientes y por eso tiene que ser un proceso aleatorio de cómo se dividen. Es la única forma de garantizar que sí hay causalidad. Y ustedes me dicen, oiga, pero aquí no, sí puede haber dependencia, porque en una misma ciudad hay dependencia de los tiempos, porque la ciudad puede tener peor o mejor tráfico, peor o mejor clima, peor o mejor restaurantes, repartidores, etc., etc. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada más? Pues no. Hay gente inteligente dentro de estas empresas y tienen ciertas soluciones. Como dijimos al inicio, no importa tanto el detalle técnico de la solución, lo que importa es más cómo se implementa de forma escalable y cuál es el impacto a nivel de la medición. La solución tiene un nombre bastante fancy, Cluster Experiments, que acopla a la solución el poder contemplar ese tipo de dependencias. El modelo te dice, o este análisis te dice, ok, yo te voy a aceptar que unidades dentro del mismo clúster, usuarios dentro de la misma ciudad, pueden tener dependencia. Lo que sí no te acepto es que los clústeres sean dependientes, eso sí lo asignas aleatorio. Cuando eso pasa, yo ya tengo resultados que yo quiero. Quiero que nos enfoquemos un momento en esta gráfica de los resultados. El modelo que hablamos al inicio, o la forma de analizar mejor lo que hablamos al inicio, es lo que se conoce normalmente en la industria como naif, como ingenuo, ¿no? Es yo cojo y mido cuánto fue el KPI de un grupo y se lo resto al otro. Así nomás. Y así se analiza la mayoría. Si yo lo hiciera de esta forma, la probabilidad de que yo cometa error tipo 1, es decir, que yo diga, no, el modelo no sirve, cuando en realidad sí servía, es casi de la mitad en estas simulaciones que ellos hacen. Es decir, de la probabilidad de que yo le diga al scientist que desarrolló eso, su modelo no sirve para nada cuando el hombre se gastó o la persona se gastó meses desarrollándolo, es alta. En cambio, cuando yo incluyo este tipo de solución, ya la probabilidad de cometer este error baja a lo que yo esperaría, ¿no? Este es el común, el alfa del 5-10% que uno ve en los libros. Ok, ¿y es fácil de implementar? No, realmente no. Es, aparte de todos los challenges que ya hablaba Valen, tiene su detalle técnico en particular. Me pongo un poco técnico. La matriz de covarianzas con la que yo estimo una regresión ya no es diagonal, porque ya no todas las unidades son independientes, permito dependencia. Si alguien ha trabajado eso en Python o incluso en C, sabe que pasar de una matriz diagonal a una no diagonal es un dolor de cabeza hasta para el propio computador. Entonces, estimarlo y sobre todo operar con ese tipo de estimaciones es mucho más robusto y por tanto tenemos que recurrir a toda la escala de ecosistema y de software que nos permita poder hacerlo para todas las ciudades con las que ellos operan, que no son pocas.
Perfecto. Pasemos al siguiente. DoorDash, una empresa muy similar. No sé si de nuevo la conocen. Hagamos una introducción leve. DoorDash también es de delivery, también multicategoría, pero opera en otro mercado, en el mercado americano. De hecho, es el líder de todo el mercado americano. Se estima que un poco más del 50% del share tienen y tienen un growth anual bastante alto todavía. Tienen como Globo muchas otras desarrollos por hacer y optimizaciones por hacer. En este caso, centrémonos en cómo yo mejoro la predicción del tiempo de la entrega. Ellos le llaman ASAP a eso. ¿Sí? Piensen en cualquier aplicación de delivery que está acá, que uno pide y le sale de una vez el estimo que va a llegar la orden entre tal y tal hora o estimo que faltan tantos minutos, pues es justamente el tiempo que ellos quieren optimizar, no solamente para mostrarle al usuario, sino para todo lo que puedan utilizar ese tiempo. ¿Cómo se estima? Hablemos un poco rápido con modelos de Machine Learning, modelos on demand. On demand, para el que no lo sepa, llega o suele llegar una nueva orden. Esa nueva orden ya yo le puedo sacar un montón de información, un montón de features, que de qué restaurante, que cuánto vale la orden, que cuántos ítems, dónde la recojo, dónde la entrego, etc, etc. Y se la paso al modelo y el modelo muy rápidamente tiene que contestarme, ok, para esos features yo estimo que son tantos segundos, tantos minutos. Por tanto, de nuevo, párense en los pies del desarrollador de DoorDash. ¿Qué le interesa? Que cada vez sea más preciso ese modelo. ¿Y cómo lo hace? De nuevo, con experimentación. Aquí sí es un poco más sencillo porque la restricción que pasaba en Globo no se cumple. Y es que yo puedo aleatorizar y decir, ok, para estas nuevas órdenes que entren, las va a predecir el modelo actual, una versión 1, y para el grupo de test las va a predecir el nuevo modelo. Y entonces se acabaron los retos porque ya no hay el problema de Globo. Sí, no hay el problema de Globo, pero hay otros problemas. Hablemos de otro problema muy común y es la falta de poder estadístico. Generalmente en estos cambios un éxito es algo muy pequeño. Imagínense que la accuracy base del modelo puede ser, no sé, un 90%. Y dentro del equipo de producto estiman que se pueden crecer los márgenes un montón o se puede mejorar la experiencia del usuario un montón si la accuracy aumenta al 90.5%. Y esos son los casos reales que se manejan en la industria. Vamos a medir eso. Estos son los resultados iniciales de la distribución de esos tiempos. ¿Quién apuesta aquí que el modelo sí es mejor el nueva versión que la anterior? Ni ustedes, ni yo, ni la estadística. Que la estadística te dice, no, no hay efecto. Ah, ¿y entonces qué hago? ¿Cancelo porque no hay efecto? No. Es un reto. Es decir, no soy capaz de medir lo que tengo que hacer. De nuevo, nombres fancies que se le ponen a las soluciones, pero expliquémoslas un poquito más sencillas. Vamos a controlar o a ayudar a estimar ese resultado del experimento usando predicciones como covariates, ¿sí? No importa de nuevo el detalle técnico, lo que importa es que yo puedo aplicar técnicas de Machine Learning sobre el análisis del experimento para reducir la varianza, sobre todo es eso, para ganar poder estadístico, es decir, poder medir de mejor forma y en caso de que sí exista una diferencia notable, ahora sí poder medirla. Y fíjense que esta es la gráfica que ellos mismos publican. Las medias son las mismas, solo que aquí cambiaron y no se alcanza a ver la escala, pero esta media es la misma que esta media para cada una. Y aquí si me creen que sí puede haber una diferencia y que el scientist lo hizo bien, su modelo ahora es mejor con base en lo que haya hecho. Y ojo, como estas decisiones, aquí es, no sirve y aquí es, hombre, está muy bien, ¿no? De nuevo, detalle técnico y retos. Esto pasa por dos fases. Les dije, hay que usar Machine Learning. El Machine Learning se utiliza en dos etapas. El primero, hay que crear estas predicciones generalmente de propensión o estimaciones bases de cómo ciertas variables pueden afectar el tiempo. Pues eso son lo que creo que muchos de aquí hacemos, modelos clásicos no lineales de Machine Learning que generen esas predicciones para todo ese montón de órdenes que trabaja la empresa y que lo tengan en tiempo real. Y luego, cómo utilizo esas predicciones dentro de mi experimento para poder ver esto de forma analítica y poder concluir. Bueno, queridos, salgamos un poquito del delivery, tiempos, entregas y vayámonos al e-commerce. Les presento a Mercado Libre. Mercado Libre probablemente todos lo conocen o muchos lo conocen. Es la plataforma de comercio electrónico más grande de América Latina. Tiene presencia en 10 países. Y en Mercado Libre también usamos causalidad. ¿Cómo usamos causalidad? Específicamente para medir estrategias de marketing.
Y dentro de la medición de estrategias de marketing, hoy vamos a conversar sobre la maximización de las compras de los usuarios a través de push notifications. ¿Qué es una push notification? Les traje un ejemplo de la vida real, si aquí no se ve, pero dice Valentina. Esto es un pantallazo de mi celular, de mi aplicación, en donde una push notification a la campanita de mi aplicación de Mercado Libre, y básicamente esta push notification está tratando de persuadirme para que utilice un método de pago específico y realice una transacción. Eso es una push notification, una notificación que nos llega y que trata de persuadirnos para realizar una acción en particular. Acá vamos a analizar cómo estas push notifications persuade al usuario a través de las compras y cómo la causalidad nos ayuda a medir que efectivamente es así. ¿Cómo operan las push notifications? A través de una unidad operativa llamada campaña. Una campaña no es más que lo que vemos acá, un conjunto de usuarios a los cuales se le envía la push notification. El diseño que utilizamos en Mercado Libre específicamente se llama True Experimental teóricamente, pero es muy fácil. Consiste en dividir la campaña en un grupo de test y un grupo de control de manera aleatoria. No se tiene en cuenta algún otro aspecto como los cluster experiments ni ninguna otra consideración. Se realiza una randomización pura entre los dos grupos. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Balanceamos las características de los usuarios, es decir, yo no me siento a pensar en que la mitad del auditorio tiene unas características diferentes y que la mitad del auditorio tiene otras características diferentes. Simplemente le dejo al proceso aleatorio el balanceo de esas características de los usuarios. Ahora, ¿cómo medimos un True Experiment? Por default, por defecto, un True Experiment se mide con lo que llamamos un efecto naive. Efecto naive, que tiene su nombre bien merecido, es el efecto ingenuo porque asume que en el pasado los usuarios no hicieron compras, los usuarios no estaban expuestos a ningún otro experimento y que los encerramos en una cajita y que ellos se quedan ahí y tú le envías la primera push notification. Pero llevémoslo a la vida real. El efecto naive, al considerar únicamente una métrica post-tratamiento sin tener en cuenta el pretratamiento, no se conversa con el caso de uso de Mercado Libre. Pensemos en Mercado Libre y es que en los 3 sites más importantes enviamos aproximadamente 200 campañas diarias, es decir, 200 experimentos diarios para un promedio de 13.000 campañas mensuales. ¿Esto qué quiere decir? Que el reto que miramos al principio de la experimentación continua en Mercado Libre es una realidad los 365 días del año. ¿Esto cómo nos deja? Nos deja en una medición sesgada utilizando el efecto naive. Medición sesgada por 2 razones, porque los usuarios se ven expuestos a diferentes experimentos de manera simultánea y adicionalmente si tienen un historial de compras. Nosotros no llegamos sin comportamiento del consumidor a las plataformas y tenemos tendencia orgánica a comprar, es decir, yo voy a comprar a Mercado Libre independientemente en algunas ocasiones de que si me llega una push notification o no. ¿Cómo abordamos esta medición sesgada? A través de una técnica que elimina precisamente el sesgo para aclarar el pasado del usuario y vamos a decir, ok, efectivamente hay una tendencia orgánica de compra, ¿cómo limpio mi efecto naive? El efecto naive está compuesto por 2 partes. El efecto constante, que no depende de la intervención o no, es decir, son la tendencia orgánica del usuario, y el efecto definitive, que va a ser con una asunción, y es que vamos a tomar, en vez del grupo control, tomamos la tendencia orgánica del grupo de test, y lo vamos a comparar con el resultado post-tratamiento de ese grupo de test. Es decir, el efecto atribuible de una push notification realmente es del grupo de test contra sí mismo, la tendencia orgánica del grupo de test contra la medición real del grupo de test. Esto nos deja un escenario completamente diferente. Con el efecto naive podemos esperar resultados, o esto es un ejemplo de resultado, un efecto atribuible negativo. Si yo me paro aquí y debo tomar decisiones, digo, ok, realmente una push notification no está aportando nada a las compras de los usuarios. Entonces, ¿qué hago? Apágueme esas push notifications. ¿Yo por qué estoy enviando push notifications para esperar compras o conversiones de compras a un usuario? Bueno, pero ¿qué pasa si elimino el sesgo pretratamiento? Pasamos a un escenario en donde el efecto atribuible es positivo y yo puedo decir, ok, este experimento me está trayendo realmente compras incrementales, estoy teniendo un efecto sobre los usuarios, los estoy persuadiendo de realizar una compra a través de una push notification. Entonces, el poder de definitive se ve realmente en las decisiones de negocio y en el efecto atribuible de esa push notification, que aquí lo vemos claramente. ¿Cuál es el detalle técnico? Y lo ponemos en pequeño, pero realmente es muy grande. Para la escala de Mercado Libre, la escalabilidad de la solución de definitive y del True Experimental es enorme. Lo primero es que debemos tener información histórica de conversión.
Es decir, yo no puedo realizar mi experimento aquí y asumir que solo guardo información de acá. Necesito guardar información aquí, aquí y en la mitad. Eso quiere decir que necesitamos, por lo menos en este caso, un campaign manager que es desarrollado in-house, que realiza de manera automática la división de grupos en esos 13.000 experimentos que realizamos mensualmente. Además, necesitamos una infraestructura escalable para realizar la medición de cada experimento. Nosotros no nos podemos sentar a medir cada uno de los experimentos en nuestro, digamos, sin una aplicación y sin una infraestructura de datos que lo soporte. ¿Qué utilizamos en Mercado Libre? Además del Campaign Manager in-house, utilizamos Fury, que es nuestra herramienta de desarrollo para desarrolladores, que es una belleza, es multicloud. Los invito a buscar sobre Fury en LinkedIn, hay unos posts súper interesantes. Utilizamos BigQuery como nuestra plataforma para manejar el almacenamiento de los datos, y utilizamos aplicaciones en Python para hacer los modelos, para evaluar los experimentos y para realizar la medición de los experimentos, es decir, calcular lo que llamamos diff in diff. Específicamente StatModels, igual es un ejemplo, porque como pueden ver acá, esto realmente es una regresión. Entonces, pues sabemos que podemos hacer regresiones con StatModels o con otra librería de Python. Bueno, muchísimo contenido, no se me vayan. ¿Cómo cerramos y cuál realmente es el cheat sheet de esto? Tenemos retos, unidad de análisis con tendencia orgánica, Mercado Libre, unidad de randomización diferente a la unidad de análisis, que es lo que tenemos en Globo, diferencias naturalmente pequeñas entre grupos, que es lo que tenemos en DoorDash, tenemos cada una de las soluciones, un diseño completamente diferente para caso de uso, y tenemos los requerimientos. Pero hay dos mensajes importantes, además de que le tomemos este sheet sheet y se lo lleven para la casa, y es: ninguno de estos retos, ninguna de estas soluciones sería posible si estas compañías no cuentan con una infraestructura de datos escalable y robusta. Como se pueden dar cuenta, para manejar el volumen o la escala que tenemos en Mercado Libre no necesitamos un solo componente de info. Necesitamos toda una suite de datos que nos permita realizar los experimentos y la medición. Y por último, y es el contexto general de nuestra charla de hoy, el mensaje más importante, y es: para cada caso de uso existe un diseño apropiado y una medición apropiada. Un diseño incorrecto y una medición incorrecta puede llevarnos a decisiones y a conclusiones erróneas, que hay decisiones de tomarse o no la pastilla bien para un resfriado, y hay decisiones de negocios como sigo enviando push notifications o no sigo enviando push notifications en una plataforma como la escala de Mercado Libre. Una decisión puede ser muy costosa, una conclusión errónea puede ser muy costosa para cualquiera de estas compañías. Muchas gracias.